Bien. Dicho todo esto, vamos a ver que este trabajo, al llegar a la mirada actual que tienen ustedes de lo que es el trabajo de cualquiera de sus papás o de los que tienen más cerca, con sus problemáticas, no fue siempre así, fue cambiando, variando a través del tiempo. Es lo que nosotros vamos a arrancar con otro tema que se llama evolución histórica, ¿sí? Entonces vamos a situar esta actividad consciente del hombre a través de las distintas épocas históricas. Y así partimos de un primer momento con la aparición de los primeros homínidos en el norte de África, hace 2 millones y medio de años antes de Cristo, que esta etapa hasta el año 3000 antes de Cristo se llama prehistoria. En el 3000 comienza la historia con la aparición de la escritura. Bien. Paleolítico, la prehistoria se divide en 2 etapas, el paleolítico y el neolítico. El paleolítico, o de piedra antigua, o piedra tallada, porque eran la herramienta, eran el objeto que ellos trabajaban. Las características de este primer periodo era que eran nómades, eran recolectores, eran depredadores, no había división del trabajo, no había comunicación sonora entre los grupos, denominados hordas, e iban transitando desde el norte, desde el sur de África, que era no la zona de la vegetación, sino de la zona más árida, hasta llegar a Asia, a través del tiempo, de siglos, y en donde se van a hacer los primeros asentamientos a partir del año 10.000 en la Mesopotamia asiática, a orilla del río Tigris y Éufrates, en donde llegan y se asientan estos primeros conglomerados, dando origen, a partir del año 10.000, al segundo periodo de la prehistoria, que es el neolítico o de piedra pulida, donde aparecen las grandes creaciones, donde descubrimiento del metal, descubrimiento del fuego, descubrimiento de la rueda. Cada descubrimiento de esto tuvo un sentido y comienza acá un principio de la división del trabajo. Se empiezan a organizar estos asentamientos humanos con una primera organización a cargo de un jefe, en donde se produce lo que se conoce como la revolución agrícola, y la primera organización no solamente económica, sino social y política, ¿sí? Recuerden ustedes que podríamos decir que estos primeros conglomerados humanos se transforman después en aldeas, el conjunto de aldeas en ciudades, con una organización más perfecta, y que sería un antecedente muy primitivo de lo que es el estado actual. Bien, pasaríamos ahora a la historia en el año menos 3000 o en el 3000 a.C., con la aparición de la escritura por el pueblo sumerio, ese pueblo que estaba en la desembocadura del río Tigris y Éufrates. Ambos ríos desembocan en el Golfo Pérsico, que tienen muchas ramitas ahí, muchas vertientes. Ahí estaba este pueblo de los sumerios, que descubren la escritura en arcilla, se la denominaba cuneiforme, porque se la hacía con una cuña sobre arcilla. Esto da origen, no significaba que todos tenían acceso. Recuerden ustedes que comienza la primera organización es de tipo monárquica. Este primer jefe se transforma en rey, y este rey tenía a su lado una especie de secretario que se denominaba escriba, que era el que llevaba y conocía la escritura para poder
llevar un registro de quiénes tributaban y no tributaban, cuál era el depósito de todos los cereales que había, de los animales que tenían, etcétera, etcétera. Bueno, entramos en la historia. La historia en el menos 3000 hacia el 476. Es un periodo donde la característica son las sociedades de tipo esclavistas, los grandes imperios sobre el Mediterráneo, Grecia, Roma, Egipto. Después en el Asia habían otros, y en la misma, después del Imperio Romano habían otros pueblos, pero digamos que estos eran los pueblos significativos para nosotros. Grecia, sobre el Mediterráneo, que tenía una sociedad estamental. Recuerden ustedes que hacían ellos una clasificación de extranjeros, de ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos eran los extranjeros, las mujeres, los niños. Y tenían esto tenía que ver, esta clasificación estamental, con los derechos también, en la participación. Habían dos grandes ciudades en la Grecia antigua, la Grecia imperial, Atenas y Esparta. Atenas, que fue cuna del conocimiento, y Esparta, que estaba desarrollada hacia la defensa del imperio. O sea que la instrucción no era intelectual, sino era para la guerra. Bien. En Grecia es donde están en Atenas están los grandes pensadores, y uno de ellos, Aristóteles, es el que dice que el trabajo estaba reservado a los esclavos. Era un disvalor. El esclavo no se nacía esclavo en esa época. El esclavo era por conquista de territorio a través de la guerra. Roma también era una sociedad estamental dividida en patricios y plebeyos. Los patricios eran los descendientes de las familias fundadoras, y los plebeyos eran el resto, en donde entraban los campesinos, los artesanos, y en la última jerarquía de los plebeyos, los esclavos, también por conquista de guerra. Recuerden ustedes que el trabajo estaba reservado a los esclavos, y que existía un contrato que se llamaba manumicio, por lo cual el dueño del esclavo, a cambio de trabajos excepcionales, podía darle la libertad. ¿Sí? También les cuento como anécdota que en esa época en Roma existía la venta por deuda y la prisión por deuda, que hoy no existe. O sea, un papá podía dar en garantía de una deuda a un hijo, y el otro podía venderlo. O si no le pagaba, hacerlo esclavo.